Llegada a Nueva York en 1961. Qué lindo. La ciudad de Nueva York, sus hot dogs, sus hamburguesas a 50 centavos cada una, la comida del deli, la comida judía del deli, del Carnegie Deli, que ya no está más, que era fantástico, las luces, la gente, y mi amigo Hugo Feliu, a quien quería mucho, ya falleció, pero que nos conocíamos de Buenos Aires todavía del Bob Club argentino, o sea, amigos musicales de ese momento y de toda la vida. Entonces, vamos a escuchar jazz. ¿Y quién estaba tocando en el Birdland? Estaba Miles Davis con su sexteto, con Cannonball Adderley, John Coltrane, Red Garland, Philly Joe Jones y Paul Chambers. Era un sueño ver eso. Y la otra media hora, la otra entrada la hacía la orquesta de Gil Evans. Otro sueño. Y yo iba a la parte en el Birdland donde no tenías que pagar entrada, pagabas una entrada, te quedabas parado pero no tenías que consumir. Eso era lo caro, tener que consumir en una mesa, así que te quedabas parado mirando. Y yo fascinado, absolutamente fascinado. Y justo ahí, en ese momento, Gil Evans estaba haciendo un disco que se llama New Bottle Old Wine, que es un disco que todavía está en el corazón de todos los que nos gusta el jazz. Y ahí tocaba la orquesta de Gil Evans con Cannonball Adderley como solista. Entonces Cannonball fue invitado a tocar un tema. Era un sueño musical, así increíble. Una absorción de notas, de ritmos, de emociones. Era fantástico. Y durante esa estadía también, en el Birdland estaban Art Blakey y los Jazz Messengers, con Lee Morgan, Hank Mobley, no me acuerdo quién más. Y bueno, y en otros lugares, otros boliches, fui a escuchar a otros músicos y al Village Vanguard y qué sé yo. Es que fui tantas veces a Nueva York y escuché tantas cosas que se me mezclan los tiempos. Pero ese fue un viaje de ensueño, 1961. Entonces, volvimos a Buenos Aires con mi papá en un avión de Transcontinental, un Super Constellation a hélice. El jet todavía era un lujo. Aunque había volado en un jet desde Japón a Buenos Aires, fuimos en un avión a hélice. Así es la vida. Y ya en Buenos Aires volví a la realidad de todos los días. Un trabajito cada tanto en el bajo con los músicos. Empecé a ir a la oficina de mi papá. Y empecé a trabajar en cosas. Y a unirme a algunos de los proyectos y las cosas que él trabajaba. Entonces fui como una especie de servisexual, que por un lado un bohemio total y por otro lado el pichón de un empresario, a quien la vida después le regaló cosas muy buenas. Entonces comenzó el trabajo y hubo una rutina que no es, diría, no extraordinaria. Siguieron, novias van, novias vienen, y conocí a mi finada esposa, Didi. Ya la conocía porque éramos vecinos, pero llegó el momento de casarse. Yo tenía 23 años y ella 19. Un poco jóvenes, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, los padres de ella estaban muy ansiosos de que yo me case y yo no tenía ningún problema de escaparme de la casa donde estaba con mi mamá. Eso ya es, el día que haga una cinta sobre Freud, relataré eso. Entonces,
así se fue tejiendo todo un esquema en el cual yo trabajaba, empecé a tocar menos como músico y ya hacerme más un señor serio porque me tenía que casar. Llegó el momento. Yo no quise entregarme sin una lucha y dije, bueno, quiero un viaje alrededor del mundo de 2 meses. Esa fue mi luna de miel. Y después quiero una casa y auto todavía no me dieron. Después me vino un auto. Pero digamos que negocié bien mi salida de la libertad al matrimonio. El matrimonio tiene cosas muy buenas, pero uno no es libre. Eso es una realidad. Entonces hicimos el viaje con mi esposa de luna de miel, previa fiesta fastuosa en el Bear Palace Hotel de Buenos Aires y casamiento en el Templo de Libertad, el más elegante, con galera, parecíamos 2 magos, mi papá y yo, con frac y galera. Era no muchas veces vista en Buenos Aires. Una fiesta fastuosa, diría yo, con 500 invitados. No es poco, digamos. Y las familias contentas, casi todos. Aunque no, de nuevo, no es una cinta que habla de Freud. Mi mamá no estaba contenta y nunca lo estuvo, y bueno, pero son cosas de la vida. Eso no es una cinta familiar, es una cinta de mi vida. Y mi vida tiene partes familiares y partes que son no familiares, políticas, públicas, musicales, etc. Entonces, sí, hicimos la fiesta, el casamiento, la ceremonia, un extenso viaje de boda por todo el mundo, y eso más bien es otro capítulo. Yo puedo decir un extenso viaje de bodas y ya estoy relatando en sí que hice un extenso viaje de bodas. Eso es lo que pasó. Y si tendría que hablar del viaje en sí, tendría que ser otro video donde hable sobre el viaje, porque esa es una historia en sí misma. Pero volví del viaje de bodas y empezó un periodo más burgués. No el burgués maldito como mi papá, pero el burgués, o el burguesito, donde trabajaba. Mi padre tenía empresas, entre ellas una empresa de compañía azucarera, tucumana, 5 ingenios azucareros. No se andaba con cosas chicas mi papá. 5 ingenios azucareros. Yo empecé a trabajar ahí. ¿En dónde? Jefe de compras. El jefe de compras es el individuo que más dinero puede hacer en una empresa por las coimas, retornos, comisiones, llámenle como quieran. Y yo no sé todavía si hice bien o hice mal, pero decidí ser un tipo moral a los 23 años. Uno no sabe si es moral o no, pero yo decidí ser eso. Y decidí no aceptar ninguna coima. Quiere decir que perdí probablemente cientos de miles de dólares, pero lo puedo decir con orgullo que no acepté nada. Realmente no acepté nada. Me miraban como loco los proveedores. ¿Cómo que no acepta? No, si yo quiero calidad, precio, qué sé yo. Bueno, así fue. Y estuve trabajando ahí, yendo todos los días. Un día suenan las sirenas de los diarios. Cuando hay una noticia dramática, habían asesinado a Kennedy. Son esos días que uno no se olvida nunca. Y siguió mi vida, y parte de lo que me pasaba era una nebulosa porque era la rutina del matrimonio. El matrimonio es una rutina. Y si pasa algo extraordinario es porque algo no anda bien. Si anda bien, haces una vida de todos los días, ¿viste? Comer, almorzar, llegar a la casa. Hola, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va en el trabajo? Bien, vamos al cine mañana. No, bueno, pasado, vamos. Y yo quisiera comprarme esto. Bueno, necesito zapatos. Ayúdame. Bueno, yo te los elijo. Y eso es un matrimonio, ese diálogo que acaban de escuchar. Monólogo, pero en fin, representando un diálogo.
De a poco empezaron a aparecer cosas que ya habían ido apareciendo, pero empezó la televisión a tomar un poquito más de auge, en blanco y negro, por supuesto. Y yo seguí teniendo mis pequeños conciertos de jazz, tocaba cada tanto, ya era un señor casado. Y acá hago un paréntesis para contar una historia que se me pasó. Que antes de eso, y en esos años de torbellino entre mi viaje a Alemania y mi casamiento, trabajé durante, no sé, como un mes en Canal 7 de Buenos Aires en lo que se llamaba el show argentino-israelí con mi amigo de toda la vida, Eduardo Schechtman. Y yo tocaba el piano y él tocaba el acordeón y bailaban bailes israelíes y había un cómico, y era un programa espantoso de televisión, malo, pero divertido. Yo argentino-israelí, no sé cómo en un país fascista como Argentina eso pudo suceder, pero sucedió. Y también haciendo la misma acotación en ese mismo momento, durante una época yo había tocado, y si ya lo dije, perdón, esta vez lo repito gratis, había tocado el contrabajo con Eduardo Schechtman en su conjunto israelí que se llamaba Chifatron. O sea, bueno, hago un salto en la alfombra mágica a mi vida de casado. Entonces, vida de casado, comer, dormir. Nació una hijita, Marina, primogénita. Todo un revuelo, una emoción. Es la gran ilusión de que uno va a tener un niño y una pequeña desilusión cuando se tiene que pasar todas las noches en vela porque el bebé llora sin parar. Y así fue. Fue una niñita llorona. Y yo me pasé no sé cuánto tiempo, porque tengo hasta una nebulosa en mi cabeza, de cuánto tiempo me pasé haciendo biberones o mamaderas en medio de la noche, o ayudándole si estaba seca de vientre el bebé, le tenía que poner bueno, no voy a decir acá, este es un lugar familiar, no voy a decir que le tenía que poner un supositorio de glicerina para que se desahogue, digamos, su pancita. Y bueno, eso era el padre, lo que uno hacía como padre. Entonces yo, del rey de la noche, de acostarme a las 11 de la mañana, pasé a acostarme a las 9 de la noche y levantarme a las 3 o 4 de la mañana para atender a un bebé. Y yo dije, esto es la vida de farra, de farándula, de casado. Bueno, debe ser. Una, yo lo elegí. Segundo, es lo que le pasa a todos casi todas las parejas pasadas, tienen un hijo y se tienen que levantar de noche y el que se levanta es el padre. Así que yo estuve haciendo eso por mucho tiempo. Mi hija Marina, divina, preciosa, era muy traviesa de pequeña. Entonces, por ejemplo, ella dormía, después un poquito más tarde, primero dormía en una cunita en el dormitorio, pero después en su habitación de chicos, muy linda, y tenía la costumbre de agarrar una talquera y vaciar todo el talco en la habitación. Lo hizo más de una vez. Y bueno, qué sé yo, en esa época Freud no se había inventado todavía. O el doctor Spock, o los que hablaban de cómo criar niños, uno no sabe cómo criar niños, los niños se crían. Y uno aprende así, toca de oído. Los padres tocamos de oído, eso es. Y fue transcurriendo la vida y siempre yo tenía mis músicas y mis grabaciones y mis actuaciones y mi trabajo y la vida familiar y algún viaje y un bebé llorando y la familia y las reuniones familiares. Y eso, con el tiempo, se convierte en una especie de nebulosa que gira alrededor de uno. Pañales, familia, trabajo, esposa que a veces grita, portarse bien como marido,
alguna vez lavar los platos si no vino la empleada, cosas por el estilo. Y mi vida fue medio una rutina. En un momento empecé a trabajar en nuestra fábrica de neumáticos, FATE, Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Una gran fábrica. Y yo era jefe de ventas de equipo original, o sea, yo le vendía a las compañías que fabricaban autos. Y tenía mi auto propio, un Fiat 600, muy pequeño, pero muy buen auto, aunque este no es un lugar donde si uno haga propaganda, es un Fiat, es un auto fantástico, pequeño pero fantástico. Entonces trabajé, tenía que ir todos los días al trabajo y si podía trabajaba de noche y a veces me levantaba tarde y llegaba tarde al trabajo y bueno, el trabajo y yo nunca fueron, compatibles del todo, un poco, pero no del todo. Y estuve en esa empresa. Previo a eso tengo que hacer retrocesos en el tiempo, como en las películas. Vuelvo a poco tiempo después de casado, que mi papá tenía los ingenios azucareros, lo que ya relaté antes, y en un momento me pasé 2 zafras enteras, temporadas enteras en un ingenio en Tucumán, en Santa Rosa, supervisando no sé qué. Yo vivía en un ingenio, tenía un chalet el ingenio, pero yo vivía ahí. Y bueno, por suerte estaba a 1 hora de Tucumán, donde estaba toda mi familia de mi mamá, de mi papá, las tías, todo. Entonces era así una nebulosa de cosas interesantes, digamos. Junto con todo eso, aparece de Buenos Aires mi amigo Christian Kellens, un trombonista belga, que aparte de ser trombonista era un gourmet de primera y yo aprendí todo lo que sé de comida, en serio lo aprendí de él. Y con él y las señoras hicimos un viaje gastronómico por Catamarca y Tucumán, yendo a los mercados, a comer a todos lados. Y mi amigo Cristian se había hecho un cinturón y había puesto frasquitos con especias como si fueran cartuchos de un cazador. ¡Qué locura! Pero sí. Entonces llegamos a un lugar, él tenía toda esa cartuchera llena de especias, entonces llegaba algo, carne, o sea, ponía un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Y fue algo de esas cosas especiales en mi vida. Gracias a él después conocí todo lo que era la gran cocina. Él fue mi maestro. En algún lado hay alguna foto de él. Y era muy buen trombonista de jazz, belga, que apareció viviendo en Argentina porque se casó con una argentina. Entonces sigo con este relato tal vez un poco desordenado, pero poniéndole un orden, digamos, para que por lo menos sea entretenido, aunque no necesariamente coherente. Sigue transcurriendo mi vida, sigue creciendo mi hija. Viene otro niñito después, 2 años después, mi hijo. Ya tenemos 2 bebés. Una chiquita que tiraba talco en los dormitorios y un bebé que lloraba toda la noche. Y yo de a poco me di cuenta que ya no era el rey del cabaret, que había sido destronado por la realidad cotidiana, la realidad de un matrimonio, de una familia. Entonces ya con los 2 niños chiquitos ya me era más difícil ser por un lado el bohemio que yo quería ser, ya no hay lugar para eso. Pero me las arreglé para seguir trabajando cada tanto y nunca dejé de ver a mis amigos músicos. O sea, aunque fueran alguien que no tenía un centavo, venía a mi casa y comíamos y hacíamos música y siempre... Mis amigos tuvieron el mismo estatus siempre, no interesa en qué posición económica estén, siempre fueron iguales para mí, todos. Y sigue la vida. Van creciendo los niños,
Y un poco voy a tener que pensar más para ver cómo lleno los espacios en las próximas grabaciones, o la próxima, los espacios, y los encadeno con otras cosas que pasaron después en mi vida, pero que tardaron muchos años. Mi vida no estuvo sin alternativas, y a veces muy dramáticas. Pero eso pienso que vendrá en otra grabación. Entonces, cierro con la vida familiar con los niñitos y continúo en la próxima vez con el prólogo del drama.